Nos encanta, lo prometido es deuda. Ya está aquí con nosotros el Ñato García. Bienvenido, mi querido Ñato. 43 años de matrimonio, ¿no? 43 años de matrimonio. En primer lugar, muchas gracias por invitarme en este mes tan especial, ¿no? Y es una bendición para mí poder estar aquí, ¿no? Pero por supuesto, nosotros queríamos aprovechar toda su experiencia, porque ya que estamos hablando del privilegio de dar, nos llamó la atención que usted desde muy pequeño ya tenía ese impulso, ya tenía ese gozo por dar hacia los demás, como por ejemplo el hecho de decir, yo me retiro de la primaria para que mis otros hermanos puedan seguir con sus estudios. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo creo que fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, porque pude quitarle un problema a mis padres. Nosotros veíamos a 40 kilómetros de la ciudad principal, en mi pueblo, sí, en el medio del campo, sin agua, sin luz en esa época, y no podía papá pagar 4 pasajes para que estudiáramos todo en la secundaria. Entonces, una noche a las 3 de la mañana, sin tener por qué, mi dormitorio estaba a unos 8 o 10 metros del dormitorio de ellos, hablaban en secreto y las palabras de mi padre retumbaban en mis oídos, que decía, no podemos mandar a estudiar a los 4, no ve que yo soy mellizo con una hermana. Wow. Entonces, los dos que son mayores ya estudiaban en la ciudad y tenía que mandar a 2 más juntos. Entonces terminamos entonces ese día sentí que mi padre decía, no podemos mandar a los 4, no nos alcanza. Claro, era difícil. Fue la bendición más grande porque al otro día no solamente escuché la conversación, siguió que Dios me dio el coraje de poder al otro día decirle, papá, yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar. No querían por nada del mundo, querían hacer todo el esfuerzo, buscar cualquier cosa, endeudarse, pero mandarme a estudiar. Yo dije, no, papá. Bueno, ese día mismo le pedí una moneda para ir a esa ciudad de Colonia, que me dieran para el pasaje, para conseguir trabajo. Yo amaba la carpintería, tenía un tío que era carpintero y lo envidiaba sinceramente de lo que salía en sus manos. Y yo quería ser como él. Entonces fui, conseguí trabajo. Ese mismo día conseguí trabajo. Solamente me pagaban el pasaje. Nada más. Nada más. Yo le dije a papá que me daban el pasaje y la comida, pero les mentí, me tuve que mentir a mi padre para que me dejaran ir. Entonces salía a las 6 de la mañana de mi casa, que el único bus que pasaba, y regresaba a las 7 de la noche. ¿Y a qué edad fue ese primer trabajo? A las 12 años. Sí, a los 12 años. Fue la bendición más grande de mi vida, porque si hay un niño feliz, ese se llama Eduardo García. Porque empecé a trabajar y como me fascinaba, empezaron a salir sillas, mesas, ventanas, puertas de mis manos. Okay. Y estoy seguro, no tengo ninguna duda de que si hubiera seguido en eso, hubiera tenido Ñato, a mí me llama la atención una molería más grande del Uruguay. El primer trabajo fue a los 12 años y de esas manitos salían cosas. Afortunadamente, en su segundo empleo ya no salían, sino que atajaban, porque el segundo empleo fue ya como arquero. Bueno, con la desgracia de otros, se lesionaron los dos. Se lesionaron los 2 arqueros de mi pueblo. Ajá. Y no tenían que buscar, y buscaban por todos lados, no tenían dinero, no podían contratar a nadie. Entonces yo ya brillaba a los 5 años, 6 años, ya me decían Aníbal Paz. Aníbal Paz fue campeón mundial con Uruguay en el 50. Entonces nací arquero. Entonces o sea, que no brillaba en la escuela, en los colegios, en todos lados. Entonces no tenía a quién poner. Y tuvieron que poner, llegó el domingo, hasta el último momento no me pusieron a mí con 13 años. Ese día Jesús estaba conmigo porque las que no atajaban me pegaban. Wow. Y ganamos 1-0. Pero al otro partido no me querían poner tampoco, buscaron arqueros, no pudieron conseguir y me pusieron de vuelta. Otra vez ganamos 1-0. Tuve 4 partidos y ya no me pudieron sacar. Entonces, ya digo, tuvo los pobres otros arqueros que se lesionaron, fue mi bendición, ¿no? Esa fue una anécdota bárbara. Pero lo más grande fue que a los 3 meses de estar jugando en primera división, vengo un día, yo seguía trabajando, yo no podía practicar porque trabajaba de sol a sol. O sea, solamente jugaba los domingos. ¿O ya había dejado la carpintería? No, seguía las 2 cosas. Trabajaba todo el día, no practicaba, solamente jugaba los domingos. Pero un día vengo en el bus del trabajo, ya de noche, y dicen por la radio, Eduardo García está citado a la selección de Colonia. Wow. Con 13 años. Pero había un contratiempo grande, que era que las prácticas eran de noche y tenía que quedarme en esa ciudad. Ahora yo tenía vergüenza, tenía temor de decirle que me consiguieran una pensión, un hotel para quedarme. Y digo, si les pido tan capaz que no me dan. Claro. Y me mandan para mi barrio y pierdo la oportunidad. Entonces no les dije nada. Y entonces yo salía de mañana a las 6 de la mañana. Trabajaba todo el día. Iba a practicar de noche, me quedaba allá en la ciudad. Y después decidí caminar durante toda la noche.
decidí a caminar durante toda la noche. 3 veces a la semana teníamos práctica y tenía que dormir en la calle. Ahora dormir en la calle en Guayaquil es una bendición, porque dormí con aire acondicionado. Pero en Uruguay son 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero, al punto de congelación. ¿Y qué hacía el ñatito? Caminaba, tenía Jesús en mi boca. Mi madre, no tuve estudio, pero tuve el principio de la sabiduría de una madre maravillosa que me infundió el temor a Dios y el amor a Jesús. Era mi arma, fue mi arma, cada sombra. Yo tenía, no solamente tenía miedo, tenía temor, tenía vergüenza de que me vieran caminando, empapado, con frío, no quería acurrucarme porque me congelaba y aparte me daba vergüenza. Entonces caminaba todo el día, estaba deseoso que llegara la mañana para ir a trabajar, sin cenar, sin comer y sin desayunar. Iba a trabajar, pasaba y al otro día llegaba a mi casa. Tremendo entrenamiento. Por eso yo le digo a todos los jóvenes, las oportunidades pasan delante de nosotros, y no pero cualquier dificultad la dejamos pasar. No, hay que agarrarla, no importa la circunstancia. Y pagar que el precio también, el sacrificio que sea necesario. Pero no es sacrificio, no es, cuando es para un sueño tuyo, no es sacrificio. Sin amor. Hay que hacerlo, y si no, pasa de largo. Eduardo, una pregunta. Hace un rato en el corte tú nos comentabas acerca de cuando ya habías llegado a Peñarol y te ibas a Europa a jugar y que te pedían que trajeran recuerdos o regalos o alguna compra. Cuéntanos acerca de eso porque nos pareció interesantísimo. Cuando me hacían pasar, llevar regalo me decía, vas a Europa, tráeme de Europa, tráeme un tocadisco o una radio, y me daban 30, 40 dólares. Y yo iba y me costaba 90 dólares, 100 dólares, la más barata. Y yo venía y me daba una vergüenza decirle que me tenían que pagar. Entonces le decía, tomás 2 dólares de vuelta, me costó 28. Así, pero la verdad que ha sido una bendición. Pero ¿de dónde viene eso de poder dar sin preocuparse? Porque lastimosamente hay personas que dicen, no, pues es que si das mucho, eres como tonto, porque no estás primero cuidándote a ti mismo. Primero tienes que llenar tu bolsillo, pensar en los tuyos y luego poder empezar a dar a los demás, lastimosamente. Pero hay tantas maneras de dar. No solamente dinero se da amor, se da cariño, se da un abrazo, se da una palabra de aliento. Una palabra puede transformar el corazón del ser humano y sacarlo adelante. ¿Y usted lo ha visto? No tengo ninguna duda. Y hablando de eso, porque estoy muy clara en el que tú das mucho más allá de lo que nosotros podemos saber. Y eres un hombre con tantas empresas a cargo y con tantas responsabilidades y le das tu tiempo a la gente y le das tu palabra de aliento y le das ese consuelo. ¿Cómo le haces? Cuéntame, ¿cómo haces para manejar y distribuir tu tiempo entre los tuyos? Porque yo sé que disfrutas mucho de tu familia y darle el tiempo a los demás. Cuéntame cómo le haces. Bueno, no tiene ningún secreto, es dar, o sea, mira, yo lo primero y le digo a todos los empresarios y a todos los niños jóvenes más que nada, que yo al primero que le doy es a mi empresa, porque de esa empresa nace para poder bendecir a los demás. Antes que mi familia, le doy a mi empresa, de ahí nace que mi familia pueda vivir bien. Y eso es de muchos errores de los empresarios, que solamente absorben de lo que tienen y de repente no siguen creciendo. De lo que me preguntabas,